Sí, porque tengo que tener todas mis tareas listas a la hora adecuada y siento de que debo poner mis horas en un cronograma para poder realizar todas mis tareas que yo deseo. Bueno, sí, porque usualmente tengo todas las cosas anotadas y tipo me gusta hacer check, ¿no? Cuando cumplo alguna actividad, pero cuando no termino por X motivos, o pierdo el tiempo, no sé, en Reels, y no termino, se siente un vacío, ¿no? Al no tener el check, o sea, tipo, verlo todo listo. Sí, de hecho, demasiado. Preocuparse por no alcanzar lo que te propusiste alcanzar. Entonces te desesperas tanto que dices, por Dios, porque tenía que terminar estos días o esta semana y pues te asustas no haber terminado. Pero pasan los días y cuando estás consciente o tranquila y dices, pero ¿por qué me desesperé? Si el cerebro funciona así, momentos que eres muy productiva, pero necesitas un descanso y después puedes retomar. Pero ese momento de desesperación no entro personalmente en conciencia. Durante mucho tiempo, poder con todo fue visto como una fortaleza. Ser responsable, resolver, cumplir, no detenernos. Pero, ¿qué pasa cuando esta exigencia nunca termina? Hoy vamos a hablar del costo invisible de la autoexigencia. Ese cansancio emocional que muchas veces viven en silencio mientras intentan sostenerlo todo. Y para conversar sobre este tema nos acompaña la magíster Ana Lorena Helguera, quien es psicóloga y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenida, Anita, qué gusto tenerte en el programa, sobre todo para hablar de un tema que es tan importante en el contexto de la mujer. Muchas gracias por la invitación. La mujer hoy en día ha cogido muchos roles, ¿no? Pero hay un rol que nos llama mucho la atención, cuando ésta se sobreexige, ¿no? ¿Por qué se da esta sobreexigencia en la mujer frente a las cosas cotidianas que tiene que hacer? Lo que pasa es de que como mujeres tenemos múltiples roles, no solamente en la sociedad, sino a nivel laboral, en casa, y esto también genera ciertas demandas, lo cual también es natural. Sin embargo, el tema de la sobreexigencia aparece cuando yo personalmente pienso todos los roles que implica ejecutar, hacer, pero no quebrar, no romper, empezar a descuidarme, empezar a no tener claridad en la organización de mis actividades. Entonces eso dificulta más todo el plano emocional que implica estar permanentemente bien en todo. Quizás ahí en esa situación de exigirse, existe en ella un pensamiento, una creencia que le hace que necesita sobreexigirse. Sí, yo pienso que no solamente es el tema del rol y la demanda a nivel social, sino también viene el tema de no puedo caer. O cuáles son las creencias que podemos tener como parte de nuestra cotidianidad, que las tenemos todos, no solamente que podemos ser profesionales, psiquiatras, psicólogos, médicos, etcétera, que podemos llegar a tener creencias irracionales y eso nos puede jugar en contra. No debo caer, debo hacerlo todo bien, si algo pasa y no estoy, esto se derrumba. Entonces, todas nuestras propias presiones, nuestras presiones internas, nuestros pensamientos disfuncionales son los que hacen que más bien este rol deje de ser simplemente un rol y nazca el tema de la sobreexigencia. Y esto qué importante porque los pensamientos que va adquiriendo, que se va adoptando, ¿no? Y que justifica de alguna manera su sobreexigencia, hace de que no tenga pues una situación de protección, ¿no? Exacto. Lo que pasa es de que no solamente es lo que sucede, no solamente es lo que pasa, ¿no? El evento, sino es lo que me cuento de lo que me pasa, cómo interpreto la realidad. Y obviamente si yo la interpreto desde el tema de no debo equivocarme, debo ser perfecta, debo llegar a tiempo, debo hacer todo bien,
Entonces, ahí es cuando surgen las emociones disfuncionales. Y esto justamente, esas ideas que se está haciendo, comienza a asociarse con un sentimiento, Exacto. que es ese sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Ese sentimiento de que no puedo descansar, porque si descanso, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación? Muy bien. En primera instancia, claro, puede venir culpa, depresión, frustración, incluso hasta cólera. El tema es cómo manejo que esta emoción disfuncional pase a ser una emoción funcional que me permita adaptarme, porque la depresión no me va a permitir adaptarme, la tristeza me va a permitir adaptarme. Entonces tengo que manejar la intensidad. ¿Cómo la revierto? Con el autodiálogo positivo, ¿no? Estar como en la casa de estos deberías. Tú no puedes equivocarte, tú eres cabeza de familia. Muy bien, tengo que estar en la casa de estos pensamientos disfuncionales para sobre ello empezar a crear un autodiálogo positivo, un autodiálogo racional que me permita disminuir esa emoción disfuncional. Y de esa manera disminuir el sentimiento de culpa, ¿no? Exactamente. Con esa situación que se presenta. Así Pero hay es. otro factor que comienza a aparecer en la autoexigencia, ¿no? La mujer comienza a sentir que necesita exigirse, que necesita hacer más de lo que debería de pronto hacer, porque comienza a compararse. ¿Qué papel cumple la comparación en esta tarea de la autoexigencia? En realidad, ahí entran varios factores. Entran un tema de edad, entra un tema de cuál es el rol que desempeño y entra el tema incluso hasta de las redes sociales, que ahora cada vez más hay más presión por sobre cómo debería ser una mujer perfecta o cómo debería ser una madre perfecta, ¿no? Pero también creo yo que poco a poco hay como todo un movimiento social que nos ayuda a entender que en la imperfección está nuestra fortaleza, ¿no? Simplemente que hay que revertir estos pensamientos para también tener emociones que me permitan adaptarme. O sea, vale decir que la mujer puede sentirse fácilmente atraída por las redes, ¿no? Por la cultura, y puede asumir esta situación de autoexigencia al compararse, ¿no? Yo tengo que ser mejor porque de pronto apareció una situación y ahora me toca hacer de esa manera, ¿no? Pero señalabas que en esta situación es necesario que la mujer entienda que la autoexigencia se puede convertir en fortaleza, ¿no? Y eso es una frase bien importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generar que la autoexigencia se convierta en fortaleza? Yo creo que al margen del tema de ser mujer, creo que hay que identificar muy bien cuáles son nuestros mayores poderes, ¿no? Y cada uno tiene claro cuál es su más grande fortaleza. Y sobre eso es cuestión de poder entender lo que requiere mi rol o lo que requiero hacer bien. ¿Qué es lo que necesito para cumplir con todos estos aspectos y quizás cumplir con todos estos aspectos a la vez? Pero no olvidar cuál es la prioridad. Y yo creo que ahí está el poder de este tema de cómo hago que mi autoexigencia se convierta en fortaleza, ¿no? En establecer prioridades dentro de mi vida cotidiana, entre mi trabajo, mi casa, mis hijos, etc. Establecer prioridades, pero desde un punto en el que yo pueda entender que no puedo hacerlo todo a la vez. Entonces estamos asumiendo que una forma de revertir esto, o sea, de convertir la autoexigencia en fortaleza, es que comencemos a tener prioridades, o seleccionemos nuestras prioridades, ¿no? Sí. Eso es algo muy importante, Sí. porque de esa manera visualizamos más en qué somos capaces, qué habilidades somos más competentes, y de pronto dejamos, ¿no?, que las otras sigan su curso. ¿Qué otro elemento es importante para que la fortaleza se haga más visible en las mujeres autoexigentes? Lo que pasa es que hay que entender que la disciplina no necesariamente tiene que estar vinculada con la sobreexigencia. Yo puedo ser disciplinada, más no llegar a ser rígida. Yo puedo hacer las cosas bien, pero no puedo hacer todo bien. Entonces hay una delgada línea que me va a permitir ordenarme, pero desde el lado de la disciplina y teniéndome también a mí como prioridad. Porque si yo no estoy bien, y obviamente tengo hijos, dependen de mí mis hijos, mi trabajo, mi familia en general, entonces estos planos van a terminar cayendo. Claro, ¿no? El orden tiene que empezar por mí.
Ya, entonces, definitivamente rompemos eso. No es lo mismo autoexigirse que ser no autoexigente, ¿no? Claro, claro. Y hay un elemento que probablemente, y se conoce, ¿no? Que cuando la persona hace esto de sobreexigirse, de estar en varios roles, de querer hacer todo al mismo tiempo, como seres humanos nos cansamos. Exacto. ¿No? Nos cansamos. Y emocionalmente aparece el burnout. Exacto. ¿No? ¿Cómo es que podemos reconocer que ya estamos frente a esta condición? Ya, que ya rebalsamos nuestro límite en realidad. Pueden surgir estas emociones disfuncionales, pero también pueden surgir conductas. Por ejemplo, estoy en permanente estado de alerta, lloro más fácilmente, estoy muy lábil emocionalmente, reniego con mayor frecuencia y frente a cosas que en realidad podría resolver de manera cotidiana. Todos estos son signos de alerta que más bien nos deberían decir, alto, ¿no? Necesitas descansar, porque ahí viene la culpa. ¿No? Ahí viene, ¿cómo yo no he podido? Y encima me da cólera por esto, ¿cómo es posible que no haga frente? Algo tan simple que no lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces, porque probablemente ahí lo que te está diciendo tu propio organismo, tu cuerpo, porque el cuerpo también habla, es detente, respira, duerme, practica otro tipo de actividad, sal de esa situación por este momento para poderla manejar con mayor fuerza. Entonces la estrategia es afrontar el estrés de una manera mucho más racional, mucho más objetiva. Exacto, porque ¿no? el estrés siempre va a estar. O sea, y en la medida en la que crece y nos desarrollamos como sociedad, eso cada vez se va a hacer incluso hasta más fuerte. Pero también yo me puedo hacer más fuerte. Y eso nos lleva a la situación que probablemente necesitaríamos desarrollar ciertas habilidades para de pronto decir no, para de pronto claro, ¿Es posible? Sí, establecer límites. Y establecer límites con otros, pero sobre todo establecer límites conmigo primero. ¿Por qué? Porque si no, es como, ¿puedes ayudarme a contar? Claro, yo te ayudo. Pues, sí, por supuesto, ahí estoy. Ay, pero es a las 7 de la mañana. No te preocupes, yo estoy allá a 6:30. Entonces, establecer límites con nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos una idea un tanto desproporcionada de nuestras propias capacidades, porque claro, ¿no? Además la sociedad te dice, eres una mujer fuerte, eres una mujer empoderada, sí se puede. Tú puedes. Claro, no, sí se puede, pero no, nuevamente, no se puede con todo a la vez. Claro. Es porque justamente lo que señala, a veces tenemos una percepción inadecuada de nuestras capacidades. No es porque las desvaloricemos, claro, sino porque a todos decimos sí puedo, puedo, no sin considerar que hay un límite. Así es, ¿no? Así. Y ese límite a veces es percibido por los demás, ¿no? Saben que a todo decimos sí. Exacto, ¿no? claro. Y entonces existe la dificultad de poder negarnos algunas cosas. Incluso las personas acuden a nosotros y de repente nosotros no podemos decir ¿no? qué hacer. ¿Cómo hacer ello? ¿Qué habilidad tendríamos que destacar para poder límite a las cosas que nosotros sin querer hemos aperturado? ¿No? En primera instancia está de pensar el hecho de no puedo estar, no tengo el poder de la transmutación, no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar tiene que partir conmigo y en segundo lugar tengo que tener a la mano mis herramientas de comunicación, ¿no? Y saber decir no, saber poner límites, saber indicar yo puedo hasta aquí. Y luego ya entra otro terreno, porque si yo me desordeno, no solamente desordeno mi tema laboral, sino también probablemente voy a, por decir sí en mi trabajo, voy a empezar a desordenarme también en casa, con mi familia, etcétera, con todo lo que también dependa de mí. Y esto de poner límites, estamos hablando de saber decir no. Asertivamente, exacto, no, por ejemplo, ¿no? O conducirnos de determinada manera. Así es. Entonces, eso implica que tener esta habilidad de asertividad, de comunicación eficaz, quizás. Exacto, comunicación eficaz, asertividad, poner límites, aprender a decir que no y no sentir culpa frente al no. No, simplemente es que no puedo. O sea, hay que también conocer nuestra... Eso es un valor, ¿no? Exacto, saber decir que exacto. No. Es una afirmación, o es digamos, es una respuesta completamente positiva, pero no podemos con todo. Yo lo veo como una fortaleza, sí, ¿no? O sea, el saber decir no, hasta aquí puedo, a ti te corresponde, te acompaño, pero es tu rol ahora. De alguna manera se entiende como una fortaleza, ¿no? Sí, y sobre todo porque también nos permite como educar a
a nuestra comunidad, a quienes tengamos alrededor, ya sean personas, incluso hasta nuestros propios hijos, porque ellos también tienen que poder por sí mismos y no pensar que hay alguien que les va a resolver la vida. Que van a depender de, exacto, ¿no? Exacto. Hay algo importante que en esta situación va ocurriendo en las mujeres, ¿no? Sobre todo estamos hablando de esta situación de autodisciplina y todo. A veces ocurre lo que nosotros mismos, ¿no?, provocamos, porque vamos a estar estresados, pero la percepción que nosotros damos estando en esa condición también lastima la salud mental de quienes nos rodea, ¿no? Cuán importante es que la mujer reconozca que puede influenciar en la salud mental de las personas que le rodea si se mantiene en esta condición. Uy, eso es súper importante, sobre todo si estamos al cuidado no solamente de niños, sino también de nuestros papás, ¿no? En el sentido en que la salud mental de cada miembro en la casa es primordial, sobre todo si esta persona es un miembro eje. Entonces tengo que ser capaz de pedir ayuda, de decir no puedo más, incluso de poder manifestar mi plano emocional desde el mejor aspecto posible, desde un aspecto asertivo, en el hecho de también poder buscar soporte en mi familia, soporte primario en mi red a nivel familiar, no en el saber pedir ayuda. ¿Y qué le dirías tú a estas mujeres que a veces se sienten bien porque están en toda la situación de ocuparse de muchas cosas, ¿no? Y que de pronto necesitan cuidarse, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías para que se fortalezca su salud mental y evitar este riesgo, ¿no?, que vaya a caer en algún malestar doloroso, ¿no? Yo creo que en primera instancia está en el hecho de reconocer nuestra fuerza, pero también, o reconocer nuestras luces, pero también reconocer nuestras sombras, ¿no? Abrazar también nuestras sombras y darnos cuenta que sí podemos avanzar, que sí podemos crecer, que podemos ser eje o pilar en nuestros hogares, pero también reconocer que necesitamos descansar, que necesitamos socializar, esto del cafecito, esto de poder salir de mi rutina, de emprender actividades que realmente me generen gusto, placer, ¿no? Darme cuenta que no todo tiene que girar a mi alrededor, ¿no? Sino que también darle la fuerza a cada miembro de mi hogar o en mi trabajo, de que ellos también pueden empoderarse y asumir responsabilidades. Y a las personas que de pronto están observando a una mujer así muy comprometida en su trabajo, a una mujer que de repente se sobreexige y hasta sin darse cuenta exige a los demás, a estas personas, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo abordar esta problemática? Yo creo que habría que desarrollar en los equipos de trabajo herramientas que les permita escucharse, ¿no? Que abra las puertas para que puedan conversar y esto sin que desmedre la actividad laboral, sino más bien sume en la actividad laboral si se trabajan temas de salud mental dentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para fomentar la comunicación dentro de mi equipo? Entonces, para las personas que trabajan con este tipo de mujeres que son como mujeres empoderadas, etcétera, también está como estas mujeres que pueden parecer, entre comillas, muy fuertes, muy sólidas, también necesitan un abrazo, también necesitan contención, también necesitan ser sostenidas. Claro. Entonces, ¿cómo nos escuchamos? ¿Cómo apoyo, ¿no? Esta pregunta, ¿y en qué te puedo ayudar? Es una pregunta mágica, porque abre puertas. Claro. Entonces, porque no es la mujer sobrepoderosa, exacto, es una mujer, una mujer, un ser humano que también tiene necesidades igual que todas las personas, ¿no? Y dentro del contexto de la salud mental, hoy en día existe un poquito la evasión, nos tenemos un estrés y no sabemos cómo manejarlo y entonces comienzan a aparecer sintomatologías como ansiedad, depresión y todo. Cuán importante es que esto se tome conciencia, vale decir que uno se dé cuenta que existe un problema y comience la motivación de cambio. En primera instancia, a nivel social estamos muy acostumbrados a es como, hola, ¿qué tal? Y simplemente pasan, ¿no? O sea, ni siquiera es como el hola, ¿qué tal?
implica el saber cómo estás, pero se ha transformado como en parte del saludo y no es que nos sentemos a conversar, mira, la verdad es que no me siento bien, ¿no? O incluso el hecho de no me siento bien, ¿qué implica? ¿No? Hay que ayudar también a desarrollar vocabulario emocional. No me siento bien significa me siento triste, me siento molesto, me siento frustrada, me siento avergonzado, me siento culpable, qué sé yo. Entonces, en primera instancia está el hecho de poder desarrollar vocabulario emocional entre nosotros y a su vez también en el hecho de poder aprender a escucharnos más, aprender a apoyarnos más, a construir vínculos que nos permitan que estas personas que trabajan con nosotros o que conviven con nosotros sean también nuestra red de soporte. Anita, una recomendación final. Probablemente hay mujeres que ahora dicen, ay, a mí me pasa eso. Ah, entonces era riesgoso. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué recomendación le darías a esas mujeres que hoy en día quieren, ¿no? Y repito, esta motivación de cambio. Quieren romper esta estabilidad no funcional que tienen y buscar una estabilidad, pero que sea mucho más beneficiosa, que esté acorde con su bienestar psicológico. Yo creo que ahora el mundo está mucho más abierto a poder escuchar mensajes como necesito ayuda. Entonces, ir a psicoterapia, llevar una vida más saludable, empezar a quererme más, a priorizarme también, sobre todo si estoy, si soy eje central en mi hogar, entonces cómo me priorizo, cómo pido ayuda, cómo asisto a psicoterapia, qué puertas puedo tocar, en quiénes puedo contar, saber quiénes son mi red de soporte primario, que incluso de repente no son mi familia. Pueden ser un círculo de amigos que considero como si fueran miembros de mi familia. Entonces, de esta manera, ¿cómo logro generar red de soporte cuando yo necesito ese soporte? Qué bonito, porque eso nos dice que no resistencia al tratamiento, ¿no? Apertura a recibir apoyo. Sí. Y tener una percepción de apoyo positivo, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias a todos. Existe un patrón estudiado en psicología donde el valor personal se asocia únicamente al rendimiento. De esto se trata la trampa de rendimiento constante. Cuando esto ocurre, descansar se percibe como una pérdida de valor, no como necesidad. Esto genera un círculo difícil de romper. Cuanto más haces, más sientes que debes seguir haciendo para sostener la imagen. El problema no es el esfuerzo, es cuánto tu valor depende exclusivamente de cuánto produces. Ahí el descanso deja de ser una opción y se vuelve una amenaza. No caigamos en esto. Tengo las siguientes preguntas. Tengo la pregunta de Rosa, 41 años, desde Chiclayo, nos dice: siento que si dejo de hacer cosas, todo se desordena. ¿Cómo soltar el control? Bueno, Rosa, aquí hay un aspecto muy importante que tienes que tener en cuenta. A veces tenemos la percepción que somos las únicas que podemos hacer las tareas, ¿no? Es importante jerarquizar y organizar las actividades para que podamos desplazar algunas tareas a otras personas. Buscar el autocontrol conductual nos hace que nos sintamos controlados en el ambiente y no descontrolados uno mismo. Valeria, 25 años, desde Cusco, nos dice: trabajo mucho y cumplo todo feliz. Me gusta mucho mi trabajo, pero a veces llega el viernes y estoy muy agotada. ¿Es burnout? Efectivamente. Existe la condición de que la persona se pueda sentir cansada, agotada y con pocas fuerzas para poder hacer las cosas que generalmente hace, pero es porque no tiene el control emocional y conductual para poder enfrentar estas cosas. Es necesario organizarnos y buscar ayuda en relación a esto, porque esta es una sintomatología que puede afectarte muy seriamente tu salud mental. La siguiente pregunta es de María Elena, 37 años, de Arequipa, que nos dice: ¿cómo reducir mi carga sin sentir que estoy fallando? Un aspecto importante para ello es tomar en cuenta cómo estamos percibiendo la carga que tenemos nosotros como responsabilidad. Muchas veces tenemos ciertas creencias, ciertos pensamientos que justifiquen que necesitamos tener esa carga. Sin embargo, no es así.
Estas ideas podrían ser equivocadas y lo que estamos haciendo es actuando en función a esta idea equivocada. Es necesario hacer una reinterpretación de esta forma de pensar y creo que desde ahí vamos a sentirnos mejor. Muchísimas gracias. Recuerden que todas las semanas estamos respondiendo las preguntas que nos dejan en el comentario de nuestras redes. Porque poder con todo no siempre es fortaleza y descansar no es un premio, es una necesidad. Aprender y parar también es un cuidado de nuestra salud mental. Gracias por acompañarnos en Cayetanamente. Nos vemos en un próximo programa.